La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, con el fin de prepararnos para toda buena obra. Con ustedes, el pastor John Wilmar Lozada. El siervo por excelencia. Diga conmigo, por favor, el siervo por excelencia. Ese es el tema que me ha correspondido. San Mateo capítulo 23, verso número 11. Y como vamos a hablar del siervo por excelencia, inmediatamente empezamos a tener una idea y una imagen muy diferente de la que tenemos nosotros del siervo. Y sus palabras dicen: el que es mayor de vosotros sea vuestro. Otra vez todos. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esa es la base bíblica que tenemos y en la que podemos meditar. Y empezamos a ver un lenguaje diferente. Empezamos a notar que hay una perspectiva diferente de lo que representa para nosotros el siervo. En los tiempos que nos ha correspondido vivir a nosotros, escasean los siervos. ¿Usted qué dice? Y estamos hablando en el contexto cristiano. En este tiempo escasean los siervos, ya que para muchos es algo bajo e indigno. Para muchos es algo humillante. Las definiciones que nos daba el hermano Germán ayer decían que el siervo en el Antiguo Testamento era conocido como el heber, es la palabra hebrea que designa el siervo. Era un esclavo que no tenía voluntad propia y que estaba bajo sujeción, que simplemente iba y venía. En el Nuevo Testamento la palabra es doulos. Es el siervo que está ahí, atento, que está pendiente para ir y venir. Es el siervo que no abre su boca, sino cuando su amo se lo permite. Es el siervo que solamente sabe servir. Pero cuando hablamos de ese siervo terrenalmente, tanto en el registro veterotestamentario como en el neotestamentario, nos identificamos de alguna manera con el hombre y tratamos de entender el pensamiento y los significados y la raíz etimológica de las definiciones. Pero cuando hablamos del siervo por excelencia, tenemos que pensar diferente. Porque este siervo tiene condiciones diferentes, muy diferentes a las terrenales de las que estábamos mencionando. Este vino de arriba. En el contexto nuestro, ser siervo puede ser humillante. En el contexto nuestro y aún dentro de la iglesia muchas veces usamos el término, pero no es coherente con nuestros hechos. A veces entre las gentes fácilmente nosotros mismos nos llamamos siervos, le damos la mano, Dios lo bendiga, siervo. ¿Y qué dice el siervo? Amén. ¿Cómo suena eso? Amén. Siervo. Siervo. Dios lo bendiga, siervo. Y por eso que escogimos este tema en este encuentro, para darle sentido a lo que es ser siervo. Porque a veces nosotros no lo entendemos. Es más, en la iglesia nos sucede a veces, y aún a muchos de los que estamos aquí nos sucedió. Porque lo que anhelábamos en un momento dado era ponernos la corbata y que nos vieran en el púlpito. Amén. ¿Y a cuántos les gusta la corbata? Es decir, no hay problema. Pero ¿cuántos nos quitamos la corbata también para trabajar? Pero uno oye hoy en día algunas
Declaraciones que son preocupantes dentro de los miembros en la iglesia y dentro de los mismos servidores. Ayer me decía uno de los hermanos que está aquí, me decía: hermano John Wilmar, es que yo noto que yo soy un líder allá y yo noto que allá a los servidores les gusta solo la... ¿Usted conoce a alguien que le guste harto la corbata? Ese camina diferente, ¿cierto? Él se pone la corbata y pecho de pato. Ya se conoce, ¿cierto? Y a veces algunos suben al altar y Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Oh gloria, oh. Y él se siente bien, porque tiene el concepto y tiene la idea de que él sabe mucho, de que si lo pusieron ahí es porque él tiene mucho conocimiento y tiene mucha capacidad y él tiene la voz más bonita que todos y él predica mejor que el pastor. Si sabe que estoy predicando mejor que mi pastor. Y encuentra otro que le dice: uy, sí, usted está predicando mejor que el pastor ya. Y él, uy. Y empiezan a repartir tarjetas, se vuelven conferencistas internacionales. Por ahí estábamos en un evento, en una confraternidad, y cuando vimos uno que estaba repartiendo tarjetas, así, repartía tarjetas: cuando necesite una conferencia o algo, llámeme, oye chino. Y uno mira, y uno oye. Y lo mejor que hay que hacer con ese querido hermano es llamarlo y sentarle y decirle: Jesús tiene propósitos contigo, pero te quiere diferente. Yo recuerdo que a mí mi pastor me enseñaba y me decía que al altar había que subir así. ¿Cómo sube uno al altar? ¿Qué pasa cuando usted le dicen: vas a predicar el domingo en la dominical? ¿Usted qué hace? ¿Sabe qué dicen algunos hermanos? Me da soltura de estómago. Hermano, pregúntele a las mujeres. Yo tenía una hermana en la iglesia ayer y decía: yo adelgazo cada que me toca predicar. ¿Cómo así que usted adelgaza cada que le toca? Dijo: sí, hermano, porque es que yo no como, no duermo, me da soltura de estómago. Yo adelgazo. Y yo le decía: ¿pero qué pasa? Y dice: ay, hermano, es que eso es un honor tan alto. Y oye uno un lenguaje diferente. Eso es algo tan especial. Eso es algo que a mí, que Dios me tenga en cuenta a mí para predicar su palabra. Y otros suben. Oh, yo creo que esta mañana el Señor está mirando a estos siervos que estamos aquí. Y siento que los ojos del Señor están puestos sobre este lugar, que los ojos del Señor están aquí sobre nosotros, para conocer qué hay en nuestros corazones. ¿Qué es esto, hermano? No lo alcanza ni a ver, mejor. Es para eso, para que ni lo veamos. Le dije al pastor Gerson, pásenme eso que hay allá en la esquina de la mesa. Y no lo veía. Y decía: eso. Me dijo: ¿qué? El celular. Le dije: no, eso que está allá. Dijo: no lo veo. Y dije: esa es la idea. Que esto no se ve. ¿Esto qué es? Tóquelo, por favor. ¿Qué marca tiene? ¿Qué marca tienen los pitillos? ¿Para qué son los pitillos? ¿Qué hacen los pitillos? ¿Son importantes? Pero ¿qué es más importante? El contenido. Ese alimenta. Esta mañana aquí hay conmigo más de 300 pitillos. No se le olvide eso nunca. Y cuando Dios te use, recuerda que no tienes marca. La marca mía se llama Jesús de Nazaret. ¡Es la marca mía! Porque todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, y cuando Él hace algo a través mío, la gloria es para Él, la honra es para
tenemos tiene que ser coherente con nuestros hechos, hermanos. Tiene que ser coherente. Nos llamamos siervos, pero nuestras actitudes y acciones demuestran que estamos lejos del verdadero significado de lo que es un siervo. Encontramos muy espiritual el término y en ocasiones hasta nos enorgullece cuando nos llaman siervo. Cuando la Biblia habla de los siervos, lo hace teniendo en cuenta el verdadero significado de la palabra, y es por eso que hoy estamos hablando del siervo por excelencia, para entender y comprender. Desde el Antiguo Testamento encontramos algo que se llama los cánticos del siervo, y están en el Isaías. Esos cánticos del siervo los encontramos con el ánimo de presentar no solamente al siervo de Jehová como siervo, sino también a Israel, también a los profetas del momento, y también escatológicamente hablando de la manifestación de Jesús en aquel tiempo. Son los cánticos del siervo. Bueno, y pudiéramos hablar de cada uno, pero el tiempo no nos alcanza. Pero el 42, solamente por decirle algo, dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Escuche la forma como habla. He aquí mi ¿qué? Yo lo sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. ¡Qué palabra de poder! ¡Qué anuncio poderoso el de este cántico! Poéticamente, líricamente, el cántico del siervo, y suena bien, el cántico del siervo. Y con estas palabras no solamente se identifica el siervo de Jehová, sino se identifican los siervos de Jehová también, los que hemos puesto nuestra vida a su servicio, y los que hemos puesto nuestra vida a su servicio es que Él nos escogió, Él nos sacó, Él nos llamó, puso su espíritu en nosotros para hacer cosas grandes, para predicar, para anunciar su palabra. El 49, 1 al 3 habla de Israel como siervo, el pueblo de Israel como siervo, y habla de Jacob como siervo, el pueblo que escogió para que le sirviera, el pueblo que escogió y que llamó para mostrar en él su gloria. Porque el propósito, déjeme decirle, cuando Dios llama a un hombre o una mujer, cuando Dios nos hace sus siervos para que le sirvamos. Y cuando usted y yo decidimos servirle, Él pone su espíritu en nosotros y muestra su gloria, hace cosas grandes, y usted y yo somos testigos del poder de Dios. Por eso cuando llegamos a algún lugar a predicar, cuando nos envían a algún lugar, una de las cosas que tenemos que tener muy claras y muy presentes es que no vamos por nuestra propia cuenta, no somos autosuficientes, no tenemos la capacidad suficiente, simplemente nos han delegado una autoridad, nos han encomendado una misión, y lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret, enviados y comisionados por Él. El 50, 52 y 53 hablan otra vez del siervo de Jehová. Y hablando del siervo de Jehová, tiene algunas aplicaciones y características maravillosas. El 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado. He aquí que mi siervo será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. ¿Quién lo va a poner muy alto? ¿Quién es el que nos pone en alto? El lenguaje del siervo es diferente. El lenguaje en la iglesia es diferente. Yo recuerdo que en el mundo nos enseñaron, y hasta nuestros padres, nuestros amigos nos decían: no se deje del otro, no se deje mandar, usted también puede, usted tiene las capacidades. Y como que en ningún momento nos enseñaban esa posición del siervo, esa posición de la sumisión. Pero qué bueno que aquí en la iglesia hemos entendido que aquí se sube. Oiga, dígalo otra vez conmigo. Es que eso suena diferente.
¿Cómo se sube en el mundo? No, en el mundo. ¿Cómo se llega a las grandes posiciones en el mundo? ¿Cómo? Pasando por encima del otro. Trepando, buscando las estrategias adecuadas, haciendo un lado al otro. Este me está estorbando para yo crecer, yo lo elimino, lo saco del camino. Pero aquí aprendimos que aquí, si alguien se cree el mayor, debe bajarse. Porque aquí se sube. Y yo agradezco a Dios que me enseñaran eso, hermano. Que aquí se sube y Él conoce el corazón. Tenemos que cuidarnos de esos brotes de altura. ¿Sabe que uno oye mucho la gente a veces? Si uno aquí en el ministerio, uno oye, ese joven de allá, él quiere ser pastor. Y de repente escucha a uno, a veces uno ni conoce a las personas, pero escucha a uno de alguien que lo conoce, pero él tiene un problema, él es muy orgulloso. Y entonces uno empieza a pensar, orgullo igual fracaso, porque así es. Por eso qué bueno cuando alguien nos dice, mira, esto está pasando mal, estás actuando mal en esto, debes cambiar en esto. Ese es el trabajo que los líderes hacemos. A eso vinimos aquí, a eso. Nosotros mismos somos enseñados, nuestros directivos nos enseñan, nuestros directivos a nivel nacional nos enseñan. Y cuando vamos a las reuniones nos sentamos a oír y aprender y decimos, Señor, háblame, porque este pastor sigue siendo un siervo que también necesita palabra. Y nos enseñan a que es humildad. Mire, hay gente en la iglesia que tiene, escúcheme bien, tiene títulos, tiene cartones, tiene hasta maestrías, tiene doctorados, habla muy bien, tiene grandes capacidades intelectuales, sabe definir las cosas, es un líder, pero tiene un problema gravísimo. Él no puede decir, sí, Señor. Él no puede decir, cuente conmigo. Él no puede decir, gracias por hacerme caer de mi problema, por hacerme ver mi problema. Él no puede decir eso. Y conozco mucha gente que no tiene tanto título, que no tiene tanta cosa, que no ha recorrido tanto terreno, pero tiene un corazón humilde para decir, sí, Señor, ¿en qué puedo servir? Dígame nomás qué hay que hacer, que yo, aunque no puedo, no sé hacerlo, pero yo lo hago en el nombre de Jesús. A esos siervos Dios los pone arriba. A esos siervos Dios los pone arriba. Esos que tienen un corazón sencillo, un corazón humilde, esos que saben de sujeción, esos son los que necesita el Señor. ¿Sabe que todos estamos bajo sujeción? Nadie aquí es una rueda suelta, nadie. Ni el pastor en la congregación es una rueda suelta. Todos estamos bajo sujeción. Y estamos bajo la sujeción del soberano y altísimo Dios. Él sigue siendo el dueño de esta iglesia. Él sigue controlando las cosas. Él sigue moviéndose de manera especial. Tendríamos que hablar solo de los cánticos del siervo y el tiempo no nos alcanza. 52:13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto, muy en alto. Pero mire el contraste del verso 14, el contexto siguiente. Le acabo de decir a ese siervo de Jehová que sería prosperado, exaltado, engrandecido y puesto muy en alto. Pero luego, ¿sabe qué dice? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Le acabo de decir, mi siervo yo lo voy a prosperar, mi siervo lo voy a engrandecer, mi siervo lo voy a poner muy en alto. Pero antes de que eso suceda, antes de esa gloria, antes de todo eso, vas a tener que ser desfigurado. ¿Sabe que a veces no queremos pasar por el proceso? Les confieso algo. Yo no sabía que había que pasar por el proceso. Yo no sabía. Amigos como mi hermano López,
Me decía, no vayas al ministerio, estás bien, no tienes necesidad, estás loco, me dijo una vez en la oficina. Está loco, me decía, está loco, se sentaba, está loco. Él era pastor por allá en Saldaña, y cuando yo fui le entregaron era un lotecito ahí, no era ni propiedad, y era un lugar así bien feíto, y los perros hacían de las suyas ahí en ese lugar, era una cosa horrible. Y ellos barrían eso. Y me dijo, ¿eso es lo que usted quiere aquí? Usted está ya bien. Y yo me iba para la casa y yo decía, pero yo quiero servirle a Dios. Pero no sabía que había que pagar dicho precio. Y pensé que no era así. Yo pensé, y a mí me promovió el supervisor del distrito al ministerio. Conmigo las cosas van a ser algo diferente. Hasta por ahí alguito de dinero por ahí tenía, un poquito nomás, no era mucho. Con esto me sostengo. Oigan la idea de uno. Dice que me sostengo en el ministerio con esto. Como si Dios necesitara ayuda para sostenerlo a uno. ¿Quién dijo que a Dios hay que ayudarle? Él es poderoso para sostener a sus hijos, para sostener a sus siervos. Y yo con ganas de ayudarle. Señor, traje aquí un poquito, unos pesos para ayudarte, Señor, mientras me mandan a una iglesia grande. ¡Qué equivocaciones, hermano! ¡Qué equivocaciones las de uno! Pero gracias a Dios, Él lo mete a uno en el proceso. Para que después podamos ver su gloria y contar sus maravillas. Para que aprendamos a depender de Él. Yo recuerdo que mis pastores, hermano Esteban Osorio me decía, llegamos a algún tiempo, a alguna situación muy difícil, cuando no había nivelación, cuando no habían ayudas extraordinarias, cuando no había nada, y estábamos por ahí en un lugar difícil, empezando con mis hijos, y Dalí estaba en embarazo, y recuerdo que alguna vez tomábamos sopa de salchichón. Sí. Sopa de salchichón. ¿Y cómo era la sopa de salchichón? Agua y salchichón revuelto. ¿Sopa de salchichón? Y yo después lo veía en carro y yo, tomó sopa de salchichón. Y el que lo ve ahora en carro dice, ¿y qué? No, ese tomó sopa de salchichón y entró en el proceso y le sirvió a Dios y después fiel a Dios y donde lo mandaron a trabajar y Dios lo ha bendecido. Porque Dios bendice a sus siervos. Y yo esta mañana me alegro y le doy gracias a mi Dios que me metió en el proceso y probablemente a ti también te ha metido en proceso para enseñarnos, para que aprendamos que de Él es que viene todo. Que yo solamente soy pero a través de este pitillo fluye la gloria de Dios. Nos han llamado a orar. El vecino le toca la puerta. Venga, allá hay un evangélico que cuando él ora, los enfermos son sanos. ¿Sí o no? Invita a ese cantante, invita a esos músicos que cuando ellos cantan, por ahí hay un endemoniado que no han podido liberarlo. Pero llamen a los de allá, llámenlos de ese grupito, se llaman pentecostales, llámenlos, que cuando ellos vienen, no sé qué es lo que hacen, pero cuando van llegando, los demonios dicen ¡no! No están viendo el pitillo, ven lo que fluye aquí, ven la gloria que corre por este pitillo. Que siga pasando palabra, que siga pasando unción, que siga pasando gloria. Alguien en esta mañana
quiere dejarse usar. Alguien en esta mañana quiere dejarse usar para hacer milagros, para hacer cosas grandes. Llamen los que ellos pueden. Oye, y la gente no dice que es que el Dios que ellos tienen pueden, no comprenden el lenguaje. Ellos pueden. Pero cuando nos dicen que nosotros podemos, nosotros inmediatamente decimos: Él es el que lo hace todo. Somos un canal nomás. Tal vez Dios tenga que pasar a alguien por un proceso para enseñarle la sujeción, la humildad y a ser siervo. Y si tiene que hacer lo que nos pase y que nos enseñe a depender de Él. A mí me llevó hasta el momento cuando yo recordaba las palabras de mis pastores de que Dios les había mandado un cuervo. Ese cuento del cuervo yo no me lo creía. Ya el Señor me perdonó por eso. Yo no lo creía. Porque mi cuervo, sí, cuando usted tiene el cuervo en el bolsillo, usted no le cree al otro cuervo, porque usted lo tiene en el bolsillo. Y usted saca la tarjeta de crédito. Cuando no tiene dinero, usted saca la tarjeta de crédito. Entonces el cuervo está ¿dónde? En la cartera. Y oía, usted los ha oído, y oía a mis pastores, los pastores que están aquí lo saben. Y oíamos a los pastores que decían: estamos en una situación difícil, tal vez en un pueblo lejos. Había mucha gente en contra de la obra en este lugar. Había mucha situación complicada. Mis hijos enfermos, mi esposa tal vez enferma. No había dinero, pero de repente alguien tocó a la puerta. Se abrió la puerta y preguntaron: ¿aquí vive el pastor? Sí, aquí vive el pastor. Den permiso, unos bultos de comida. Esto se lo mandaron para ustedes. ¿Quién lo mandó? El Señor de allá, el Señor del mercado, el Señor de la tienda. ¿Y por qué lo mandó? No sabemos. Él dijo que le trajeran esto aquí porque Él responde por sus siervos. ¡Aleluya! Él responde por sus siervos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y qué bueno es sentir que el Señor sigue mandando cuerpos. ¿Cuántos lo creen? Que Él sigue enviando cuerpos. Sigue enviando carnita. Sigue enviando tórtolas. Sigue preparando torticas. Sigue preparando bendiciones para un siervo, para alguien que diga: yo quiero servirte, yo quiero hacerlo, no por mi propia cuenta, como tú quieras, Señor, cuando tú quieras, Señor, como tú me enseñaste a hacerlo. Siervos y no señores, siervos esta mañana. Él está buscando siervos y Él nos dio el ejemplo. Ezequiel, el capítulo número 1 y el verso 10, habla de una de las profecías de carácter escatológico y simbólico con más significado. Y Ezequiel, sin saber qué escribía, es lo maravilloso, porque el profeta vino palabra de Jehová a mí diciendo: escribe, papá, escribe, pero no sabía ni siquiera lo que escribía. ¿Cuándo se iba a cumplir? ¿Cuándo sería? Y está escribiendo, y el aspecto, ve una visión. Y la visión que ve de 4 seres vivientes, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda de los 4, y asimismo había en los 4 cara de águila.
A nuestro juicio, sin conocer los contextos, sería muy difícil entenderlo por cuenta propia. Pero esta mañana tenemos el Espíritu de Dios que inspiró a estos hombres. Y el tiempo del cumplimiento ya llegó y se dio. Y luego vemos a 4 hombres escribiendo y narrando los hechos históricos, los evangelios de Jesús, que estaban reflejados desde atrás en las caras de los seres vivientes. Y el primero que escribe es Mateo, y escribe a los judíos y presenta al Señor como la cara de león. Y mire el contraste. Manifestado en su gloria como ¿qué? Como un rey. Pero un rey diferente. Un rey, léalo conmigo. ¿Ya está pensando conmigo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Otra vez. Un rey con rumbo. ¿Y es que acaso los reyes van al Calvario? ¿Acaso los reyes iban al Calvario? ¿A dónde iban los reyes? Al palacio real. Allá vivían y tenía el séquito de servidores. Allá él daba la orden y con una sola palabra alguien moría o a alguien se le perdonaba la vida. Ese es el rey que está allá en los palacios reales y todo el mundo lo reconoce como rey. Esos no van al Calvario por la boca y la palabra de ellos, otros van al Calvario. Pero este rey del que estamos hablando y el que prefiguraba la cara de león, este es un rey que va con una cruz rumbo al Calvario. Y así lo vemos en la otra cara. Por eso Mateo habla de la genealogía de Jesús. Hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Y sigue hablando de toda la línea genealógica, hablando desde la línea mesiánica, ya desde Judá, hasta que llega su tiempo para presentarlo como el pariente cercano. Y este tiene cara de león. Y Marcos lo presenta como el siervo ¿qué? ¿Sabe que a diferencia de Mateo? ¿Sabe cómo lo presenta? ¿Cómo inicia? ¿Ha leído cómo inicia el Evangelio de Marcos? ¿Principio del Evangelio de quién? ¿Y sabe por qué de Jesucristo? Principio del Evangelio. Este principia el Evangelio con Jesucristo. Este no habla de la genealogía de Jesús y no habla de la genealogía porque de los siervos no se hablaba de genealogía. ¿Cómo? ¿De dónde viene este siervo? Era dueño de... Era el siervo de quién. Este era importante. Los siervos no son importantes. Y lo presenta, no importa quién es. Este no importa quién es. Y lo presenta con una cara de güey. Este vino fue a servir. Este vino fue a trabajar. Este vino a dar su vida. Este vino a hacer cosas diferentes de las que hace el rey en el contexto del entonces. Manifestado como siervo, dispuesto a servir y a entregarse por nosotros. Ahora vamos a hablar más de él. Solo es un panorama general. Lucas como hombre. Bueno, y ahora hablamos un poco más. Pero Lucas como hombre y dirige el evangelio a los griegos, a los hombres del pensamiento, a los hombres de la filosofía, a los hombres de las letras, a los hombres poderosos en pensamiento. Y lo presenta como ese verdadero hombre, como ese hombre de sabiduría, como ese hombre que estaba también al nivel de los grandes pensadores. Manifestado como un hombre sabio que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan, el discípulo amado, lo presenta como el águila. Y lo presenta como el águila, lo presenta como Dios, ese Dios que vino de arriba. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Pero este verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, lleno de gloria y de verdad. Si lo presenta.
y dirige su evangelio al cristianismo y a todo pueblo y a todo el que necesite salvación, y a Israel en un contexto profético escatológico. Pero quisiera hablar un poco más del buey. El tercer ser viviente es el buey, el que representa el servicio, el servidor por excelencia, el Cristo con rostro de buey, dispuesto a servir. Y la Biblia me dice que Él mismo habló de manera especial cuando refirió y dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Ahí están los bueyes. Representaban servicio, representaban trabajo, representaban entrega, representaban sacrificio. En el contexto, el buey era importante. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Me gusta el texto. ¿Cómo pudiéramos hacerle una aplicación? Por la fuerza del buey hay abundancia de... ¿Cómo lo puede aplicar en el campo evangelístico? Ayúdeme. Cuando hay esfuerzo, ¿qué? Cuando hay trabajo, hay abundancia de qué, de qué, de qué. Y cuando hay abundancia de palabra, ¿qué sucede en la vida de las personas? Entonces los graneros de la iglesia nunca estarán desocupados. Vendrá más gente, más almas van a llegar. Pero esta mañana se necesitan bueyes, se necesitan siervos dispuestos a trabajar. Diga conmigo estas palabras, por favor. Servicio. Otra, trabajo. ¿Sabe que eso es lo que necesitamos? No sé si usted comparta o no comparta lo que yo le voy a decir. Son convicciones propias y cosas que yo he visto en mi propio caso. Yo no creo que hayan lugares donde nadie se arrepiente. Yo no lo creo. Yo eso no lo creo. Y cuando la gente lo declara y lo dice, yo se lo he dicho antes en otros eventos, cuando la gente llega, cuando el hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo, que va con la palabra de Dios, que tiene la autoridad de Dios y que se para y dice: estoy muy duro, aquí son religiosos, aquí hasta el hermano Larsen fue pastor, aquí no hay nada que hacer. Y yo no sé cómo un hombre lleno del Espíritu Santo puede hablar de esa manera. Yo no sé, debe ser que perdió la fe, perdió la convicción y se le olvidó quién es el que va con él. Pero mientras un hombre, yo soy un convencido que mientras haya un hombre o una mujer de las muchas que están en este encuentro, que vayan en el nombre de Jesús y que vayan a trabajar, que salgan a arar, que salgan a tocar las puertas, que salgan por las plazas, que salgan por las calles, que salgan por las casas y vayan y lleven un pan, este pan del cielo. Alguien se arrepiente, alguien se convierte, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Aleluya. ¿Sabe qué falta? Trabajo. 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 Trabajo de todos. A veces queremos que otros hagan el trabajo y uno los apoya con la palabra. Vayan, hagan. Me refiero a los que no se quieren involucrar. Mire, hay gente que nunca se involucra en el trabajo evangelístico. Nunca se involucra. Y queremos que la iglesia crezca, pero hay gente en la congregación. Recuerde que la estadística nos arrojó que solamente el 15%, si hay 100 en la iglesia, 15%, 15 hermanos están interesados en ganar almas. Me refiero, trabajan realmente por las almas. ¿Qué tal si todos trabajáramos por las almas? ¿Qué tal si todos dijéramos: hoy vamos a hacerlo para la gloria de Dios? Hoy voy a dejar mi trabajo, hoy voy a dejar alguna función que tengo que hacer y voy a hacer la labor, voy a trabajar, voy a entregar mi fuerza, voy a sacrificar tal vez este espacio de tiempo que tengo, pero voy a servir para la gloria de Dios. Eso es lo que representa el buey: trabajo, dinamismo, entrega. Eso es. Y donde hay trabajo hay abundancia.
Necesitamos que la iglesia siga creciendo numéricamente, hermanos. Ese es el proceso, el proyecto que tenemos, o el que hay a nivel nacional, distrital. Ese es el propósito, que la iglesia siga creciendo. Pero para que la iglesia siga creciendo, los siervos tenemos que seguir trabajando. Creo que el Señor nos llamó a este encuentro a decirnos: sigue trabajando, mi siervo, que yo estoy contigo, que yo te voy a dar fuerza, yo te voy a dar poder, yo te voy a engrandecer. Pero antes de la gloria viene el Calvario. A veces nos gusta primero la gloria. Estaba Pedro el día que subieron a un monte con Jesús, y Jesús se llevó a unos discípulos, a Pedro y a Juan, y se transfiguró enfrente de ellos. Apareció Moisés y Elías, y Pedro está contento, feliz de la vida. Uy, sí, esto es mucha gloria. Y le dice el Señor, le dice Pedro a Jesús: Jesús, hagámonos unas enramadas aquí. Quedémonos aquí en este montecito viendo esta gloria tan buena. Y el Señor le dice: no se puede, primero hay que ir al Calvario. Después del Calvario, gloria. Después del trabajo, bendiciones. Después del sacrificio, recompensa. Y hay una recompensa, hay una corona arriba para un ganador de almas. Hay una corona ahí arriba para un siervo que haya trabajado obligadamente. Esta mañana hay una invitación al trabajo. Vamos a trabajar para la gloria de Dios. Vamos a hacer la labor que Él nos empeñó, nos enseñó, con un idioma diferente. Porque el siervo por excelencia, por eso es por excelencia, él habla un idioma. ¿Cuál es el idioma nuestro? Yo merezco. Que no me han dado lo que yo merezco. Dice: me pusieron en el comité de misiones. ¿Dónde te pusieron este año? ¿Dónde te nombraron? En misiones. ¿Cómo le parece? A mí en misión. Yo debe haber sido de la junta local. Míreme y verá que yo hasta pinta tengo para ser diácono. Tengo perfil. Yo ya llevo mucho en la iglesia. Es que en la iglesia no valoran los talentos. Yo le oí a un profesional una vez en la iglesia que tenía el problema de la no sujeción. Y él decía: es que aquí no lo valoran a uno. Y usted sabe que de una vez eso es. Y yo le dije una vez: por eso es que no te valoran. ¿Quién dijo que aquí el Señor lo valora a uno por los cartones? ¿Quién dijo eso? Eso es lo que tenemos para ponerlo al servicio, y es una bendición. Pero ese no es el principio de arriba, hermano. Y si no, muy pocos podrían servir en la iglesia. Yo me alegro y le doy gracias a mi Dios que Él se alegra del corazón. Él se alegra del sentir. Él lo que está buscando esta mañana es alguien que tenga un corazón dispuesto a servirle. Y aquí están esta mañana estos siervos dispuestos a servirle. Si tenemos cartones, mucho mejor, pero pongámoslos ante la presencia de Él. Hay gente que no puede agacharse, ve como una varilla aquí, así. Y quebrantar esa voluntad es difícil. Por eso una de las definiciones en la etimología de humillarse es que la humillación viene de un dolor en las entrañas. ¿Dónde quedan las entrañas? Y cuando a usted le duelen las entrañas, ¿usted qué hace? Me duele el estómago. ¿Usted qué hace cuando le duele el estómago? ¿Qué hace? De adentro de las entrañas. A veces nos cuesta mucho. Sí, Señor. Está bien, hermano, discúlpeme, hermano. Nos cuesta tanto reconocer, nos cuesta tanto bajarnos de ahí. Y el Señor lo que está esperando es que entremos en ese proceso para que cuando nos doblemos un poquito, Él nos exalte cuando fuere viento. Y cuando Él nos exalte, nadie podrá hacer nada, porque Él nos exalta. Pero cuando yo me exalto, Él mismo me humilla. Él mismo me humilla. El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de ¿quién?
Como quien dice, ¿quieres estar en alto? Sirve. ¿Sabe cuál es el lenguaje? ¿En qué puedo servirle, hermano? ¿En qué puedo servir? Cuente conmigo, hermano. ¿Qué hay que hacer, hermano? Y uno como pastor sí que necesita de esa gente en la congregación, hermano. Cuente conmigo. A la hora que necesite, hermano, llámeme. A uno un creyente le dice así, y uno queda pensando, uno dice, ya está raro el hace a uno. Pero aquí hay más de 300 que tienen ese carácter. Quiero servir. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Usted va a un restaurante y desde que usted entra a un restaurante fino, ¿usted cómo entra? Usted entra a un restaurante fino y usted entra así todo. Usted viene así de la calle, pero cuando usted llega, ¿te cambia, sí o no? Usted habla más pasito. Mozo. Usted espera que el mozo venga, le saque la silla porque usted no la va a sacar. ¿Usted a qué fue a ese restaurante? ¿A qué? Y que lo atiendan ¿cómo? Entonces usted llega, le corren la silla. Sí, señor. Si usted lleva una chaqueta, si lleva sombrero, entonces ahí está. Se hace así mientras le sacan la chaqueta. Le corren la silla y usted se mantiene una posición todo el tiempo porque usted es el Señor. El mozo, ¿qué posición tiene? ¿En qué puedo servirle? Él no está quieto. Usted note lo que él está así. ¿Qué está haciendo? ¿Ya van a pedir? Un momento, por favor, con mucho gusto. ¿Le provoca un aperitivo? Sí, por favor. ¿Ya van a ordenar? Un momento, por favor, con mucho gusto. Usted lo puede tener todo el tiempo que quiera ahí. Y él está ahí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios está buscando uno de esos esta mañana que se pare alrededor de su gloria y diga, ¿qué quieres, Señor? Dime a dónde voy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué manda, Señor? Aquí estoy listo, Señor. Ya tengo aquí listo todo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya. Eso se llama ser siervo. ¿Quién es mayor en ese restaurante? En el contexto del restaurante, de la gente de la élite, ¿quién es más grande? En el contexto divino, ¿quién es mayor? Haciendo una aplicación, este siervo tiene más condiciones porque ese otro no tiene la capacidad de hacer lo que este hace. Y lo peor es que se cree más grande que él, pero el otro vive más contento seguramente. Porque déjeme decirle que servir trae satisfacción, predicaba el pastor ayer, satisfacción. Y una de las cosas que nosotros tenemos y no la hemos ganado ni nosotros mismos, es algo que viene de arriba y es la satisfacción de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso trae gozo, eso trae alegría. Estaban preguntándole a Jesús que con qué autoridad hacía todo lo que hacía y que él quién era realmente y que si él era Dios. ¿Por qué decía que no? Que él ni siquiera era el Hijo de Dios como ellos decían, y que hacía milagros y sanaba enfermos y levantaba paralíticos y resucitaba muertos, y lo ponen a prueba y le están preguntando que quién es y con qué autoridad hace lo que hace, y él dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. El lenguaje. Pero ¿quién habla? Es que si eso lo dice Pedro, está perfecto. Pero ¿quién habla? ¿Quién lo dice? El Rey humanizado. Escúcheme esta palabra. El Dios, el Creador humanizado.
de carne y hueso, sin el veneno de Adán, por supuesto, pero de carne y hueso, semejante a los hombres, dice la Biblia. Es Él el que yo no hago nada por cuenta mía, dice, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Yo no busco hacer lo mío. ¿Sabe que a veces buscamos hacer mucho lo propio? Y por eso es que estamos esperando que nos reconozcan tanta cosa. Hay gente en las iglesias que están, entre comillas, resentidas. Porque él siempre está pensando que él merece algo mejor. Él siempre está pensando que él tiene algo más para dar y que tal vez su pastor no le valora lo que él tiene. Y se le olvida que aquí el que valora es el de arriba. Pero siempre que haya un corazón de siervo, Él lo va a valorar. Él le va a colocar el sentir al pastor. Él va a colocar el sentir. O Él sabrá cuándo es el tiempo. Yo vine a cumplir la voluntad del que me envió. Hasta Jesús nos enseñó la sumisión. Mire la convicción, porque yo quiero decirle, este texto a mí, esta escena me parece muy interesante, porque en esta escena encontramos que es Pedro, es el hombre al que él le entregó las llaves del reino, pero es el hombre que muchas veces tiene algunas salidas en falso, y que Jesús está trabajando con él, Jesús lo está formando. Él es el líder de la iglesia. Él es el hombre que colocaría la frente allá para salir adelante a través de la palabra después de la muerte de Jesús, después de la ascensión de Jesús. Y en una ocasión están aquí hablando. Jesús les está diciendo, ya se acerca la hora, yo voy al Calvario. Y Jesús, Lucas habla de este evento y dice que la agonía de Jesús era tan grande, era un dolor tan grande que su sudor era como grandes gotas de sangre. Sufría el Señor hematohidrosis, así se llama este fenómeno clínico, físico clínico. Y es que una persona cuando está sujeto a una gran agonía, una gran angustia, entonces tanto es su dolor que las glándulas sudoríparas se revientan y se mezclan con el sudor. Y está Jesús lacerado porque su agonía y su dolor era grande. Es que el siervo estaba cargando en él los pecados de todo el mundo. Y está narrándole Jesús su dificultad, su angustia humanamente. Entonces Pedro le toma aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenir? Reconvenirle. A decirle, no, Jesús, piénsalo mejor, ten compasión de ti. ¿Qué ha oído usted a alguien diciéndole eso? ¿A usted? Va a ir hasta esa montaña allá. ¿Usted va a ir para allá? No, hermano. Usted va a ir hasta por allá. Por ahí estaban los patrulleros de Jesucristo conquistando en 4 fases todo Tello. Se cargan las motos, unas 125, se las cargan al hombro. Le invito a que mire el Facebook de ellos, patrulleros de Jesucristo, y se las cargan al hombro allá, subiendo por una trocha un camino. En vez de ir montados en la moto, van cargando la moto. Y alguien dirá, ¿están locos? Y pregúnteles cómo están. Felices. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Señor, vas a ir al Calvario. Señor, vas a morir. Vas a entregar todo lo tuyo, hasta la última gota de tu sangre. No. Señor, ese dolor tan grande, tal cosa ni te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿A quién le dijo eso? Al hermano Pedro. O sea que Satanás puede utilizar a alguno de nosotros si nos dejamos.
Satanás puede poner palabras en nuestros labios si no estamos atentos. Satanás puede poner palabras en nuestros labios si nos desenfocamos. ¿Sabe así sencillitamente qué era lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús? ¿Qué era lo que le estaba diciendo? No vayas al Calvario. No salves toda esta gente, no salves el mundo. No, ¿cómo se te ocurre? Esa era la voz de Satanás, bien camufladita en Pedro. Pero es que el Hijo del Hombre sabía cuándo era Satanás y cuándo era Pedro, porque él tiene toda autoridad. El siervo sabe identificar la voz de su Dios y la voz de Satanás. Aprende a identificar la voz de Dios y la voz del diablo, porque a veces oímos más la voz de Satanás que la voz de Dios. La voz del enemigo es que tú no puedes, es que no eres capaz, que allá nadie se arrepiente, que donde te mandaron tú merecías un lugar mejor. Pero la voz de tu Señor esta mañana es que Él está contigo donde quiera que vayas, que Él te va a dar poder, que Él te va a dar autoridad, que Él te va a dar victoria. Dele más fuerte ese aplauso. Alguien está oyendo esta mañana la voz de su Señor. Alguien está oyendo la voz de su Señor, porque escúchele lo que le voy a decir. Vamos a reprender esta mañana en el nombre de Jesús la voz de Satanás. Vamos a reprender los demonios que hay territoriales ahí en la vereda, en el municipio, en el departamento, en la ciudad. Vamos a reprender en el nombre de Jesús esas huestes de maldad esta mañana. Aquí hay unos siervos que se han llenado de la gloria de Dios para echar fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Declaramos libre esa región, declaramos libre ese barrio, declaramos libre esa vereda, declaramos libre ese lugar. ¿Qué tal si corremos esas sillas? Ayúdenme, hermanos, los varones. Vamos a correr esas sillas. Yo tengo algo más para decirle antes de terminar. Yo le regale un minutico más. Pero corran esas sillas, háganme el favor. Hermano Libardo, ayúdenme, recojan las sillas hacia un lado hasta la mitad, porque algo más va a pasar esta mañana. Aleluya, ayúdenme a correr las sillas algún momento más. Me eres tropiezo. Apártate. Me eres tropiezo. Nadie me va a hacer cambiar de opinión. Nadie me va a detener. Jesús le dice, nadie me va a detener. Ustedes ponen la mira en las cosas de los hombres, pero nadie me va a detener. Yo vine al Calvario y voy por rumbo al Calvario. Nada ni nadie pudo detener el paso de Jesús, el siervo sufriente. Pero antes de ir al Calvario, escúcheme un minutico más, por favor. Hay una escena que me conmueve de manera extraordinaria. Aleluya. Yo quiero invitarlos a que lo veamos esta mañana. Dios está quebrantando los corazones y quiero que quebrante el mío también en esta hora. Después de haber cenado, sí, se levanta de la mesa Jesús. Se quitó su manto. Ya se había quitado los celestiales.
se quitó sus vestidos de gloria y se vistió de hombre y se humilló hasta lo sumo y vino hasta las partes más bajas de la tierra, hasta el vientre de María. Allá, el Creador se metió en el vientre de su criatura, las partes más bajas de la tierra. Ahí, humanizado. Nació en un pesebre. No vivió en la capital, vivió en Capernaum. El hijo del carpintero entró a Jerusalén en un pollino, en un burro. Y ahora se levanta de la mesa, se quita su manto, toma una toalla y pide una vasija con agua. Los discípulos están sentados y están mirando. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué será lo que van a hacer? Y de repente, después de que le traen la vasija con agua y mojan la toalla en la vasija, entonces se agacha y se va para los pies de cada uno de los discípulos. Entendía que la costumbre judía era que cuando venía alguien de camino, de lejos, caminando, y venía con sus polvos polvorientos, entonces eran los siervos los que calentaban el agua y limpiaban los pies de los que venían, de los visitantes, de los huéspedes. Pero este rey que iba con rumbo al Calvario se quitó sus vestidos y ahora tiene una toalla y está limpiando y lavando los pies de los discípulos. Pedro lo mira y le dice: Jesús, al vino no me vas a lavar. Y se levanta de la mesa y se va al extremo y le dice: a mí no me los vas a lavar nunca. Y Jesús le dice: no me entiendes, este lenguaje no lo entiendes, todavía no entiendes, pero te voy a decir que si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Y hoy lo que vas a aprender es que después tú también vas a lavar bien